Es momento de la entrevista de Laboratorio Lícer. Laboratorio Lícer. En la charla e invitados. Así es, saludo con muchísimo gusto, como cada lunes, al químico Sergio Salazar Lozano de Laboratorios Lícer. Químico, qué gusto saludarle, excelente inicio de semana. Bien, Berenice, buenos días. Y pues sí, exactamente, igual, buen inicio de semana también para todos los que nos escuchan. Gracias, químico. Vamos a platicar con usted acerca de este tema que no hay que quitar la importancia que tiene, estar muy atentos acerca de la diabetes mellitus tipo 2. Sí, así es. Mira, fíjate que, bueno, pues este es un desorden que es sumamente común en México. Ya lo sabemos. No tiene caso tal vez que ahondemos demasiado en eso. Esto es No estoy diciendo nada nuevo ni nada que no lo sepamos. Evidentemente en nuestro país es un tema recurrente cuando se habla de salud, pues que la diabetes en México pues es rampante, ¿verdad? Entonces el tema tal vez sería en todo caso más bien, pues platicar brevemente aunque sea, ¿sí? Más o menos qué es lo que ocurre en el tema de diabetes y ver si podemos por ahí al final platicar un poquito acerca de lo que el laboratorio puede aportar en el seguimiento de este trastorno, que es un trastorno, insisto, tristemente pues muy común, ¿no? Entonces, la diabetes básicamente, bueno, pues es la diabetes mellitus tipo 2, esto también es importante aclarar que hay diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Hay una diabetes que se llama diabetes insípida, pero ese es otro problema distinto. Entonces, bueno, en la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Porque la tipo 1 es autoinmune y es habitualmente, bueno, esa la vamos a encontrar desde los niños muy pequeños manifestándose, ¿verdad? En este caso, la diabetes mellitus tipo 2 es un desorden que es metabólico, ¿sí? En donde vamos a encontrar, bueno, pues típicamente hiperglicemia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a hallar circulando en la sangre concentraciones elevadas de glucosa y esto, bueno, pues se va a deber a algunos mecanismos. Uno de ellos frecuente, pues obviamente es lo que es la resistencia a la insulina, lo que es una secreción de insulina inadecuada y también pudiera haber una secreción excesiva o inapropiada, por ejemplo, de glucagón, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. Aquí recordemos que, bueno, la glucosa es una molécula que nos va a dar energía, es una molécula que nosotros necesitamos, requerimos, nuestras células la necesitan para llevar a cabo pues funciones vitales, ¿verdad? Y para de ahí obtener principalmente energía, ¿sí? No de forma exclusiva, pero principalmente energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que de manera normal, natural, cuando uno ingiere alimentos y bueno, pues el organismo extrae de estos la glucosa, esta glucosa va a pasar a la sangre y en la sangre realmente la glucosa todavía no nos sirve de nada, ¿sí? La glucosa donde se ocupa es en el interior de las células, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando el organismo detecta, ¿verdad?, que ya hay glucosa en sangre, lo que hace es que estimula la producción de insulina. La insulina es una hormona. Esta hormona, ¿verdad?, es producida por unas células en el páncreas que se llaman islotes, ¿verdad?, beta, ¿sí? Entonces, estas células en el páncreas van a producir insulina y la van a liberar la sangre. La insulina esta sí, puede entrar a la célula de manera normal y en la célula va a estimular la producción de unas proteínas que fíjate que van y se clavan, haz de cuenta que en la membrana de las células, estas proteínas se llaman GLUT, son transportadores de glucosa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la glucosa que está circulando, una vez que los GLUTs están ahí en la membrana, ayudan a que se introduzca esa glucosa, se la roban a la sangre para meterla a la célula, y en la célula, ahora sí, esa glucosa es útil, ¿sí? Y la célula, pues, sobrevive y lleva a cabo todas sus funciones de manera normal. Así es que la concentración de glucosa en la sangre va a disminuir por el efecto que la insulina tiene en la producción de GLUTs en las células. Energía, ¿no? También nos da mucha energía.
Exactamente, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos que grosso modo, ¿no? Es una explicación, grosso modo de lo que ocurre. Evidentemente hay muchísimos detalles que estoy omitiendo en este proceso, pero digamos que todo lo básico lo acabo pues de, creo yo, de comentar, ¿no? Y entonces, por eso cuando hablo de una resistencia, por ejemplo, a la insulina, lo que estoy hablando es que la insulina lleva a cabo una función en las células. Si por el motivo que fuera, esta insulina no está llevando a cabo esta función, entonces a eso le vamos a llamar resistencia a la insulina. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, también, si no hay una producción necesaria, suficiente de insulina, esto también va a tener un efecto, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y también, por supuesto, bueno, pues hay mecanismos, ¿verdad? De producción hepática de glucosa, ¿sí? Que es a lo que llamábamos en un inicio una secreción de glucagón que fuera inapropiada o excesiva, ¿verdad? Es decir, podemos estar nosotros endógenamente, nuestro propio cuerpo puede estar produciendo en algún momento más glucosa de la necesaria, tener episodios de este tipo, ¿no? Y esto como consecuencia de una mala regulación en el hígado de estas vías metabólicas, ¿no? Entonces, así es. Entonces, todos estos procesos van a generar eso. La diabetes, lo que vamos a observar es eso, una concentración elevada de glucosa en la sangre, que no es ahí donde tiene que estar en la célula. Y cuando nosotros observamos esto, lo que nos indica es que las células del cuerpo están estresadas, ¿sí? Están funcionando en condiciones, ahora sí que por decirlo de algún modo, de inanición, ¿sí? Están forzadas a sobrevivir con poca energía, la necesitan, y lo que es peor, la energía está disponible porque está en la sangre, nada más que no puede entrar, ¿sí? Entonces, esto genera, por supuesto, pues consecuencias en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, como ¿qué síntomas, digamos, son de los más comunes que estos pacientes van a manifestar? Pues mira, van a manifestar poliuria, es decir, van a ir al baño a orinar con mucha frecuencia, ¿verdad? Van a presentar también polidipsia, van a tomar mucha agua, ¿sí? Les va a dar mucha sed, se les va a secar la boca. Van a tener también polifagia, es decir, les van a entrar de repente un poco de ganas, tal vez un poco desesperadas por comer, por alimentarse. Precisamente esto es parte de esta mala regulación en donde el cuerpo tiene hambre, pide la glucosa y aunque esté disponible no tiene acceso a ella, ¿no? Y entonces, y finalmente también pueden tener pérdidas de peso inexplicables, entre comillas, es decir, mientras que no hay un diagnóstico, la gente no sabe por qué, pues está bajando, no se siente bien y está bajando de peso, ¿verdad? Entonces, ¿la vista también, Químico? Sí, cómo no, pueden tener también visión borrosa. No solo esto, también van a manifestar algo que se llama parestesia. En la parestesia, básicamente lo que ocurre es que se manifiesta en las extremidades inferiores, es decir, en las piernas, y ahí se van a sentir como si a uno lo picaran con agujitas. Hormigueo, ¿sí? Entumecimiento. Exacto, hormigueo, pero más que hormigueo, todavía a veces es esta sensación en donde pareciera que nos están picando como que con muchas, tal vez cientos de agujitas en las piernas, ¿no? Y entonces, a esto le llamamos parestesia y es otra de las manifestaciones que son relativamente comunes, ¿no? Y bueno, digo, estos pacientes son susceptibles, por ejemplo, también más susceptibles, digamos, a infecciones que se dan también por hongos y por otro tipo de por este tipo de microorganismos. Y todo se escucha también, ¿no? Que se provoca. Bueno, esas ya son complicaciones, así es, que tienden a presentarse en pacientes que llevan ya algún tiempo con diabetes y que esta no ha sido controlada, tal vez porque no ha sido diagnosticada, ¿verdad? Perfecto. Pero bueno, esperaríamos, ojalá, ¿verdad?, que este tipo de cosas no ocurrieran sin que el paciente tuviera un diagnóstico. Y de hecho, bueno, la idea de platicar el día de hoy, precisamente tú y yo, es justo que la gente tenga la oportunidad de escuchar esto y que se revise, precisamente para evitar
la neuropatía y todos los problemas que se pueden presentar, como el pie diabético, en este caso, tú bien dices, que es básicamente un problema que se da. Bueno, pues hay al menos por ahí dos cosas que me gustaría resaltar del pie diabético. La primera es, uno de los problemas que ocurren con esto es que hay una neuropatía, es decir, el sistema nervioso en las extremidades se pierde sensibilidad y entonces uno puede lastimarse el pie, ¿sí? Golpeárselo o algo, cortárselo y no darse cuenta, no percibirlo. Y el segundo fenómeno es que el sistema inmune no va a funcionar de manera óptima en estas condiciones y entonces el pie es propenso a desarrollar con mayor facilidad infecciones que se compliquen, porque además pasarán desapercibidas para el paciente si no se cuida, porque no le va a doler, ¿verdad? Exactamente. No le va a doler tanto, ¿no? Entonces, ahora, ¿esto también puede ser genético, químico? Si me preguntan esto, que si puede ser una enfermedad que tenga algún historial de algún familiar o algo que debe ser genético. Definitivamente hay un componente genético importante en la diabetes. Esto no quiere decir que si alguien no tiene antecedentes familiares no la pueda desarrollar, ¿verdad? Porque evidentemente si nosotros no cuidamos nuestra dieta, nuestros hábitos de ejercicio, evitar el cigarro, evitar el alcohol en la medida de lo posible, etcétera, etcétera, y no nos cuidamos en absoluto, aunque no tengamos historial, ¿verdad? Y comemos mucha grasa y tomamos refrescos edulcorados, endulzados con azúcar y muchas cosas en cantidades importantes y todo esto, pues claro que aunque no tengamos antecedentes, la podemos desarrollar. Las personas que sí tienen antecedentes, pues con mayor razón deben cuidarse, ¿verdad? Porque sí existe un componente genético importante. No es una enfermedad genética en el sentido de que habitualmente lo entendemos, que es que la enfermedad está condicionada por los genes. No es en ese sentido una enfermedad condicionada tampoco, pero sí existen genes que nos colocan en mayor riesgo de desarrollarla eventualmente en algún momento de nuestra vida. A lo mejor es inevitable que la desarrollemos, incluso en ese sentido tal vez esté condicionada. Lo que sí es que no sabemos cuándo, y si nos cuidamos no es igual que nos dé diabetes a los 20 años que nos dé diabetes a los 50 o 60. Y la prevención es importante porque, bueno, obviamente vas a ir con el especialista, pero pues obviamente el especialista va a solicitar qué tipo de estudios a laboratorios Lister, químico. Claro, miren, exactamente, sí, esto es sumamente importante. Has dicho algo que es muy importante y es que hay especialistas, y en México hay muy buenos especialistas. Este es un trastorno muy común. Hay gente muy versada en esto, médicos realmente destacados y que pueden, aquí en la zona conurbana, que pueden tratar estos problemas de salud. Y la verdad es que, bueno, en el laboratorio pues se cuenta con una batería importante de estudios que apoyan no nada más el diagnóstico, sino evidentemente el seguimiento de estos pacientes con diabetes. Estos pacientes con diabetes son susceptibles a desarrollar algunos otros problemas, o hay otros problemas que con frecuencia se presentan juntos. Mira, por ejemplo, pacientes con diabetes frecuentemente presentan también hipertensión, por ejemplo, ¿sí? Claro. Es decir, estas cosas se presentan concomitantemente en el mismo paciente. Ahora, no solo esto, sino en ocasiones, bueno, pues también hay problemas de colesterol o de triglicéridos en el mismo paciente diabético, ¿no? Entonces aquí vemos un involucramiento cardiovascular con este problema. Y incluso, bueno, pues conocemos lo que le llamamos, o bueno, al menos en el pasado se le denominaba mucho síndrome X o síndrome metabólico, ¿verdad? En donde vemos que no nada más la hiperglicemia, sino algunos otros parámetros se salen de los valores de referencia y nos colocan como pacientes en riesgos mayores de muchas otras cosas. En el caso, por ejemplo, ahorita hablábamos del pie diabético, pero pues también en el paciente diabético que no se controla o no está bien controlado, sus riñones están trabajando de manera forzada, por ejemplo. Entonces ahí también hay insuficiencias renales, ¿no? Exacto, químico. Y bueno, acá me marcan un poquito en cuestión factor tiempo, pero igual reiterarle al público, es un tema muy extenso. Ojalá tenga nuevamente la oportunidad de seguir ampliando esta información con usted, químico Salazar, y decirle al público de la charla, si ya ha estado escuchando, acudir al laboratorio a hacer el estudio, que ya su médico especialista se lo dirá.
y recordarles el tema del teléfono, las redes donde se puedan acercar con Laboratorios Lister. Sí, por supuesto. No hubo mucha oportunidad ya, por lo tanto, de hablar de las determinaciones, pero se pueden comunicar con nosotros para preguntar al respecto al 833-816-4447 o también a través de nuestra página web www.lister.com.mx, en donde van a encontrar dos opciones, un chat en línea y a la vez una liga para comunicarse a través de WhatsApp, o en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, 2 canales de YouTube, Instagram, y bueno, en el Facebook en particular también una liga para poderse comunicar con nosotros a través de WhatsApp. Este tipo de estudios para diabetes, ¿cómo se le llama, o se puede solicitar directamente la prueba o tiene que ser directamente del especialista? Sí, bueno, contamos con estudios como desde la glucosa, por supuesto, ¿verdad? La hemoglobina glicada, la microalbuminuria, que es un estudio que se realiza en orina, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Y habría, bueno, pues muchas cosas que decir al respecto. El mismo perfil de lípidos y muchos otros estudios que complementan esto para darle al médico, pues, una imagen más completa del estado metabólico del paciente, y bueno, pues darle a su vez, pues, un tratamiento más integral. Pero si gustas, como bien comentabas, podemos tocar este tema nuevamente y retomarlo, ya tal vez obviando mucho de lo que ya se dijo hoy, ¿sí? Así es, Químico. Le agradezco como siempre esta información de primera mano que nos da de mucho interés, y créamelo que sí sería oportuno volver a tratar este tema el próximo lunes con usted, ya para que nos especifique cada uno de los estudios que ofrece Laboratorios Lister. Hombre, al contrario, muchas gracias. Gracias, Químico. Excelente mañana. Buen día. Igualmente. Hasta luego. Nos despedimos básicamente ya en esta mañana de